no solo por lo que están pensando algunos, quizá hablar de pasar de un medio a otro, hablar de lo que hizo para la radio, de lo que hizo para la televisión, simplemente el hecho de haber dado un salto desde el inglés al francés, que eso ya podría considerarse pasar de un lenguaje a otro y ser transdisciplinario es una capacidad intelectual impresionante y nos da mucho gusto por eso mismo que estemos celebrando su figura y que estemos aquí para hablar de ello. Entonces quiero agradecerles a todos haberlo hecho posible y pues nada más, muchas gracias. Pues con esto nosotros arrancamos. Quisiéramos dejarlos en esta mesa con Fergal Whelan, que es editor de The Beckett Circle, y también, por supuesto, con Lucas Margarit, que es editor de Beckettiana, Argentina e Irlanda, y con quienes, bueno, nos une una gran amistad. Han sido fundamentales para que este congreso tenga lugar. Y bueno, ahora la conversación se queda con ellos y pues enhorabuena, muchísimas gracias. Bueno, ¿quién comienza? Empezamos como Vladimir Estragón, a ver quién. Sí. Bueno, en principio, yo... Hola. En principio tengo que decir que voy a hablar en español y en inglés también. Pido disculpas para la falta que tengo con mi español. Y también pido disculpas porque mi voz está un poco raro, que tengo un poco de gripe. Pero me da mucho honor estar aquí en México, en ese centro que es tan ilustre. Y me da mucho honor estar aquí hablando de Beckett fuera de Europa. Y en eso que podemos, creo, en este lugar, pensar en Beckett como algo internacional. Un punto de empezar de pensar en él como artista y como ser internacional fuera del país, fuera de todo. Porque como irlandés, viviendo en París, hablando en inglés, escribiendo en francés, esa es una mezcla que podemos pensar en muchas cosas fuera de Beckett también, de él. Y voy a hablar de un rato, pero mi amigo Lucas, que conozco desde... me alegra que estar contigo aquí en persona para charlar sobre lo que pasa en el mundo de Beckett. Sobre todo, ese es Mr. Beckett en Argentina, eso es, en todo. Y creo saber más de qué haces en Argentina y por qué Beckett también. Bien. La figura de Beckett, antes de comenzar a hablar de Beckett, quería también agradecer al Seminario de Cultura Mexicana por la invitación, a Luz y a todos los organizadores por este evento tan importante y por invitarme, y a Fergal también para justamente comenzar esta conversación. Cuando me ofrecieron justamente hablar en este momento, yo una de las cuestiones que había pensado, bueno, hablar de Beckett en Argentina, qué es lo qué nivel de importancia tiene el teatro de Beckett en la Argentina, ya sea como influencia o incluso como traducciones, etc. Hay un aspecto, un dato que creo que es importante. La primera traducción que se hace de Godot en español se hace en Buenos Aires en el año 1954, muy temprana. Y hay un dato muy gracioso que descubrí en el epistolario, en las cartas. La edición en español dice corregida por Samuel Beckett, corregida por el autor. Y uno va a las cartas y le escribe a Jérôme Lindon, le dice: no tengo ganas de corregir eso, ocupate vos. Digamos, es ese tipo de datos que nos está hablando, por un lado, de lo temprano de las puestas de Beckett en Buenos Aires, sobre todo,
y después cómo se proyectó. Y a partir de acá también había pensado tener en cuenta un Beckett descentralizado, ¿no? Uno muchas veces piensa en estos autores, y en este caso Beckett en particular, pensando en París, pensando en Londres, y yo a veces me preguntaba, bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, un Beckett en Senegal? ¿Cómo sería un Beckett en Venezuela? Y sabemos que está circulando ese tipo de información, y bueno, Beckett, y acá creo que hay una tensión, ¿es un escritor canónico o es un escritor marginal, ¿no? Porque eso es una discusión importante. Para Irlanda, ¿cómo es? Sí, bueno, Por esta ambigüedad, ¿no? sí, porque siempre en Beckett siempre hay un paradoxo que es de un país, de un sitio, justo, pero desde fuera de todo. Y por decir en inglés, y tengo que decir eso en inglés, in Beckett we have, as we were talking about here, decentralizing Beckett about place. Place becomes very, very important. What I find in relation to Beckett in Ireland is that in Beckett's own thinking about place, Ireland becomes the point of reference, but it's not. He's not writing about a place in Ireland. For example, the example I always use is from Company, where he's trying to have, trying to invent a place, trying to abstract, trying to relate an abstracted place. And he thinks of somewhere on the point of on the road, somewhere between A to Z. Say, for verisimilitude, the old Ballyogan Road. What he does there is bring the abstract right down to something very personal, very specific within his own biography. And it's a way of trying to rearrange the contradiction of absolute space and local space. And I think, interestingly, for Irish modernism, and this is what Beckett, particularly to answer your question, what he does, unlike, say, what James Joyce does or what Flann O'Brien does, when they really create a new Ireland, create a new geography, what Beckett does is use a geography that's there and try and coordinate that, try and make that into an abstract, or try and reconcile it, which he never actually does. So that place becomes very, very important within it. And that's really, I do a lot of work on Ireland and place naturally, but that's really talking about your decentralized ideas of space too. Estaba pensando justamente con esta idea de la descentralización, también está el problema político de la obra de Beckett, y particularmente en Buenos Aires, en Argentina, hubo unas idas y vueltas con este tema, porque la primera puesta de Godot es de 1956, la dirige Jorge Petraglia, un gran actor beckettiano. Después va a ser Krapp's Last Tape, la última cinta de Krapp. Va a ser otra serie de puestas de la obra de Beckett. Y en los años 70, posteriormente, alrededor de 15, 20 años después de las primeras puestas, Beckett se deja de poner tan asiduamente en los escenarios de Buenos Aires. Y esto tiene que ver con una cuestión política. Se lo considera a Beckett un escritor elitista, un escritor muy críptico, y si uno ve las reseñas de los diarios de estas primeras puestas, siempre se lo consideró como un escritor para pocos. En los años 70, tan convulsionados en Argentina, pensar en un escritor que escribe para pocos era pensar en, repito, un autor de élite. Entonces se lo dejó de lado. Y a partir de los años 90, y después sobre todo a partir de los años 2000, se lo retoma, y desde entonces todos los años en Buenos Aires o en Córdoba o en Rosario, distintas ciudades del país, siempre hay un Beckett en un escenario. En este momento, hoy es miércoles, ¿no es cierto? Hoy es la última función de la última puesta de Happy Days en Buenos Aires, por ejemplo, que la dirige Rubén Pires, con Rita Terranova, bueno, con el elenco, y muy buena la puesta.
Así que hay como idas y vueltas con respecto a la presencia política de la obra de Beckett. Y por otro lado, es un autor muy traducido. Por ejemplo, hay un autor, doy un par de datos, José Bianco, que es uno de los grandes escritores argentinos, amigo de Borges, amigo de Wilcock, de toda esa generación, tradujo en el año 1958 para la editorial Sur, la editorial de Victoria Ocampo, Malón muere, Malone dies. Y después, en el año 1963, la editorial Sur también va a editar Molloy. Es decir, repito, hay una presencia muy temprana de Beckett en la cultura argentina. Eso nos llevó, a partir del año 1992, a publicar una revista en la Universidad de Buenos Aires, que es la revista Beckettiana, que después les voy a mostrar, porque en este momento se publica solo de manera virtual. Y todo este background, todo este pasado con respecto a la obra de Beckett, influyó incluso en los estudios de la Universidad de Buenos Aires, de la mano de la doctora Laura Serrato, una especialista en la obra de Beckett, capaz que algunos las conocen, y comenzar justamente a partir de seminarios dedicados a la obra de Beckett, empezar a publicar trabajos de esa índole. Es decir que esta Beckett Conference creo que también es una interesante oportunidad para mostrar y para compartir con ustedes qué es lo que se hace en la Patagonia, en el sur, a miles de kilómetros de acá. Yeah, that's absolutely fascinating, your idea of how you can decide how political something is by the amount of Beckett performances that are going on at any one time. It was always the case, for example, in Ireland, that there weren't many performances up until the 1980s, and then they became quite regular. And now, of course, we have huge numbers of performances. That's not to say that things they're not specifically political. I think one way of thinking about how he is political, and there's quite a lot of talk with Emily Morin's book that just come out, and with James McNaughton's book, which has just been published, about what Beckett's politics are, and they're never fully. They're full of nuances. They're never fully committed, and I think we should look at really how the works behave. And I think one way of thinking of it is there are two different productions of Waiting for Godot that I think, one which was produced and one which wasn't produced, but which show very much how it can be adapted. And I think this is interesting for the whole of South America, for Central America, and how it behaves elsewhere. And the first production is Ila Ronen, who's the Israeli producer or director who directed in Haifa, a bilingual production in which Vladimir and Estragon spoke Arabic, and Pozzo spoke Hebrew, which immediately identifies what's a political strand in the play, whether or not it was there already. Interestingly, the first attempt at a bilingual, or first promise of a bilingual version, was by the actor Cyril Cusack in Ireland in 1955. And this would have been revolutionary because he would have had an English language version on stage before it even hit the stage in London. And what he saw within it was a huge political element where you have Vladimir and Estragon speaking in Irish to each other and then negotiating English to Pozzo's English. And it would have very much situated, without any other background, it would have very much situated it in an Irish context of the late 19th century and early 20th century. Cusack asked Beckett for the rights to translate and to perform this, and Beckett willingly gave them. But he said to Cusack, why are you doing a bilingual version? Why don't you just do it all in Irish? Which seems to imply that Beckett hadn't realized that there would have been a
political edge to the bilingual version. Or maybe it does. Or maybe his way of saying, I realize this will be taken on by everybody and be used in a political way. And that's how my politics works. And I think that's something we all have to be very careful about. As Emily Morin has said, and as James McNaughton have pointed out, that the engagement is never with actual real politics, that it's always something slightly more subtle. So I think there are two ways, and one very old, a very young version of Beckett we would have had in 1955. The reason it wasn't done was the Abbey Theatre wouldn't give the money for it. The translation exists. So I think you're right to point out that Godot in particular, for whatever reason, Godot becomes something else. And that's why I'm really interested that when we're here in Mexico in particular, and we're here in a Spanish-speaking country, and looking at how the Spanish-speaking world behaves completely differently from really the Anglophone world, which quite a lot of us are involved with, not looking out on. I think this is the point where we can see how that works and how it works differently. No, seguro. Cada lengua obviamente es un mundo, ¿no? Pero y cada manera de apropiarse, podríamos decir, de la obra de Beckett implica también un desafío. Y volviendo incluso a lo político, en Buenos Aires, ahora, en este momento, hace unos meses, en realidad 2 o 3 meses, hubo una serie de manifestaciones feministas, digamos, parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con Beckett, esto que ha sucedido. Manifestaciones a favor del aborto, cambios en las leyes sobre femicidio, y el Teatro San Martín, que es un teatro institucional en Buenos Aires, quiso montar Waiting for Godot, ¿no? Y se armó un escándalo porque querían poner un personaje femenino, una mujer, haciendo de Lucky. Y le sacaron los derechos y se armó un escándalo, pero el escándalo no tanto por la obra de Beckett, sino que la obra de Beckett sirvió también como motor, justamente para dejar en claro, bueno, las diferencias entre los hombres y las mujeres, bueno, todo ese tipo de conflictos. Y incluso ese problema tuvo un corte institucional. Repito, el Teatro San Martín es el teatro más importante de Buenos Aires para representaciones dramáticas. Entonces, Beckett también estuvo en el conflicto del feminismo dentro de la sociedad de Argentina. Y hay que aclarar que la sociedad argentina por lo general es muy comprometida políticamente. Entonces, también utiliza todo este tipo de manifestaciones para una causa u otra, ¿no? It's interesting. I followed that struggle that you had, and I was fascinated at how so many people became involved in it, not just those who were really involved in Beckett's work or Beckett's studies, but it was interesting to contrast that with, you know, the similar issues that have plagued, if you want to use that word, Beckett productions throughout the years. And I was thinking about how it seemed to be much more engaged than, say, what happened a few years ago with Fiona Shaw, or what happened with the production, the Australian production of Endgame. That those debates have been happening in Beckett performance for many years. But here, this seemed to be a very raw debate that was a very social debate that seemed to have a bigger impact beyond really the world of performance or the world of scholarship. So it seemed to me that this was much more engaged than, in fact, we would have had, say, in the UK or would have had in Ireland. And maybe that's a demonstration that, in fact, the power of the work is still new almost, and something that we might be jaded about in the English language speaking world. Absolutamente, sí. Pensar a Beckett incluso desde esta perspectiva como un revolucionario de la palabra, en tanto
no solamente una resignificación, un vaciamiento del signo lingüístico, etcétera, sino también como una superficie sobre la cual poder construir sentidos. Yo creo que a partir de ahí también, sobre todo el conflicto que hablaba hace un rato de la década del 70, era un conflicto que se leía a la obra de Beckett como un vaciamiento del signo político en frente a un teatro más comprometido, frente a un teatro más hasta panfletario, podríamos decir. Y el lenguaje, bueno, esto lo sabemos todos, el lenguaje siempre es político, necesariamente. Incluso el silencio, tal como se lo utilice, es también político. Estamos obligados a decir, como decía Beckett, pero también estamos obligados a callar a veces. Y el estar obligados a callar tiene que ver con una obligación personal y en cierta historia política de ciertos países, callar también puede ser censura, puede ser un motivo político. Acuérdense de What Were, ¿no? Donde callar implica la tortura, etcétera, lo cual para lo que significa Argentina o Chile, una obra como What Were es muy distinto a lo que puede significar una puesta en Australia, por ejemplo. Entonces, yo creo que este tipo de espacios de debate son interesantes justamente para poder, como decía el propio Beckett, sobreinterpretar su obra con respecto a las realidades diferentes. Yeah, you reminded me there about silence, and I think silence is absolutely crucial. It reminds me of one of the entries into the German diaries where he's getting frustrated at learning German, and because he can't hear enough people speaking too quickly, which is a problem we've all had, of course, in other countries. And he says, so I end up not being part of the conversation. What I'm trying to learn now is to be silent in two languages. I think that's a really interesting starting off point for maybe most of the oeuvre. And because of that idea of trying to find a space in language, which of course is central to Beckett, I think we had to speak at some stage, and I put my hand up and be the first one to mention the Anthology of Mexican Poetry and his engagement with Octavio Paz. I was thinking about it last week and thinking about what a strange book it is. That as Paz said in an interview about Beckett taking the job, Beckett immediately told him he had no Spanish whatsoever, but he spoke very good Latin, which I thought was a good job interview. And Italian. And Italian, of course, and French and German, but you know, I thought the Latin was an interesting thing, as if this would come out and actually impress Paz. But I thought the idea, beyond the pure translations of the works, and we know that there were other translations and translators involved, the idea that UNESCO were deciding in post-war Europe to produce work that would have a resonance beyond itself, a cultural resonance, in an attempt to rejuvenate culture in the aftermath of the appalling vista that had gone on. That I think this is an interesting idea of internationalism, that we have UNESCO funding a Mexican author to produce the best, a selection of the best of his poetry, and having him go to an Irish author living in Paris who doesn't speak Spanish, but you're immediately involving all sorts of ideas of how does language translate itself? How does this, what is the cultural capital of what we're doing in the really good sense, not in the modern, terrible capitalistic sense? How do we involve this, and how do we negotiate the differences in language? And I think just as a symbol, the Anthology of Mexican Poetry, curated by Octavio Paz, translated by Samuel Beckett, as we see, is an interesting artifact, and one that we could almost use as an inspiration to look at how we're going to carry on with how languages will develop. No, y con respecto a estos juegos lingüísticos, en Horoscope, ese primer poema, nos presenta un filósofo francés pensando en inglés, sí, y que cita en latín y cita en alemán también, y después tiene las notas al final del poema
que son una traducción casi literal de una biografía francesa al inglés. Digamos, el entretejido lingüístico o de idiomas y de acercamientos nos está hablando justamente de una especie de entretejido que no le permite justamente observar claramente el mundo, me parece, y un multiperspectivismo que termina justamente en un punto nodal, en un centro, que es ese sujeto elidido, ese sujeto de la Europa moderna, incluso, ¿no? See, yes, you're right. And I think in a way like that, we could say he's doing what James Joyce did with trying to, not emasculate, but trying to mesh language together. But in fact, I think what he doesn't do in the end is do what Joyce does. And he does go for the pauses in between, and he looks for, how do you translate silence? How do you translate what you can't communicate in language whatsoever? And I think that's what really becomes the interesting focus for him. And it sort of, it develops the work as it goes along. Not to look for the obvious, not to look for the concrete, but as he said himself, to look for the perhaps. Oh, yes. And the perhaps translated into language is where the silence comes in. Con esta idea de cómo decir el silencio, cómo representar el silencio, cómo representar el pensar, ¿no? Estos personajes de Beckett que están quietos en un escenario, por ejemplo, las representaciones escénicas de The Company, Sí. que es un personaje quieto y una voz. En realidad es una representación del silencio, se está representando a alguien que piensa y eso no tiene sonido. Y la pregunta también que uno podría hacerse con respecto a eso, bueno, ¿cuál es ese sonido del pensamiento? ¿El pensamiento tiene sonido? ¿O solamente un murmullo que está atravesando a los sujetos una y otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Yes, exactly. And Lucas knows this already, that there was a version of Company, a staged version of Company in Dublin recently, which negotiates these issues of how do you create, how do you think, and how do you represent the creation. And it does so by using mime and using visual aids, such as words appearing projected on screen, and by using, worryingly, I find very creepily, a dummy, which on occasion embodies the one on his back in the dark, to whom the sound comes. And in that representation, what you find is exactly as you're saying, how do you represent silence? How do you represent silence? How do you project silence? And really, as Company being one of those very final works in which the attempt is really to encapsulate everything that has gone before, that this is how you very noisily engage with silence. And that representation comes across very well. Y hablando políticamente, el silencio molesta mucho a la gente. El silencio es una instancia de exposición al que estaba escuchando, es una instancia de hacerlo consciente de su propia desgracia en última instancia, no sé, ¿sí? Y eso en Beckett creo que está muy presente, esa toma de conciencia de la vida. Y la vida, creo que el silencio es fundamental justamente para comprender, más quizá que la palabra. Esto trae muchas contradicciones en ese aspecto y creo yo que, repito, el silencio creo que es esencial para poder comprender incluso la palabra que se está enunciando en un momento determinado, ¿no? Sí, que cuando estás hablando como así ahora, pienso en que el silencio, y qué significa el silencio, significa cosas distintas, y cosa muy distinta aquí, que es diferente que el silencio en Irlanda, en Europa, en Gran Bretaña, que, no sé, que hay que negociar la historia de Latinoamérica, y que veo que es muy político y que hay que dar voz al silencio.
lucha que tiene siempre en Beckett, de dar el voz y dar un personaje to embody things as well, to embody the body, but also to give sound to silence, seems to me to be a different and more precise thing in Latin America than it is in Europe. And I wonder if that's a way that we suddenly start thinking of Beckett in a different way. How do we think about embodiment and silence in a Europe that's going in a different direction, in a Latin America that's going in a different direction? Esta relación, bueno, del cuerpo, bueno, el cuerpo que uno puede pensar, y vuelvo a Buenos Aires, ¿no? El cuerpo, por ejemplo, desaparecido, eso, y acá en México también tiene un peso importante, la presencia de ese cuerpo como un sistema también político, con una presencia ideológica, etc. Tener en cuenta un cuerpo en un escenario, un cuerpo callado, creo que nos está hablando a nosotros de muchísimas cosas, y con respecto a estas diferencias de lo que puede llegar a significar el silencio también, más allá de lo político, tiene que ver con las idiosincrasias. No es lo mismo el silencio en México o en Buenos Aires, que son ciudades donde la gente habla mucho y grita, sí, que el silencio en sociedades más calladas. Y todo eso va armando una especie de, repito, de entretejido que va siguiendo esta línea de internacionalización de Beckett. También está posibilitando ese multiperspectivismo, multiplicidad de sentidos que creo que deberían ser considerados en el momento de acceder a la obra de Beckett, a la crítica de Beckett, etc. Creo que habría que muchas veces abrir muchos más los campos de acción. Una de las cuestiones que me parece más interesante que se abrió en los últimos tiempos con respecto a la obra de Beckett es pensar un Beckett histórico y un Beckett político. No tanto un Beckett, por lo menos el que a mí me gusta es el Beckett en relación a Huygens, al pensador belga, pero también un Beckett que tenga que ver con un aquí y ahora. Beckett era muy consciente incluso de su contexto histórico, y creo que eso es fundamental también para ver las traslaciones históricas entre una obra y el lector particular que está accediendo justamente a un sentido particular de cada una de las obras de Beckett. What do you think about that? No, you're right. I hope so. No, you're true. I think it's interesting about performance, and it'll be interesting because we have some really interesting practitioners in the room, people who've been involved, that performance can be, because there's so much of it, can actually become, Trish McTighe has written about this in the festivalization of Beckett, that it becomes something, it becomes a modern commodity. That do you find in South America, for example, that there is this move towards Beckett as being useful as box office? Do people go and see Beckett, for example? I'm thinking of a translator of Beckett who lives in Belfast, and he translates Beckett into Irish. And there isn't a huge market for Beckett in Belfast in Irish, as you can imagine. And his wife is the director, and she says, I keep on telling him, you can put on as much Beckett as you like, and nobody will turn up. And she's right, because nobody ever turns up. But he feels that he should do it. And for him, it's a political statement. And Belfast is the only place, really, that Beckett doesn't seem to sell out when he puts on his performances anyway. So I'm thinking that if we're you need to educate me here. I'm a European. I've never been to South America before. You need to, do we have a feeling here that the point has not been reached where Beckett is purely entertainment? No.
at all. Eso es uno de los grandes problemas con las puestas de Beckett. Supongo que en todo el mundo sucede algo similar. Hay un Beckett institucional y después el Beckett del teatro off. Sobre todo las piezas breves, por lo general son de compañías más chicas de teatro, siempre fuera del mainstream o fuera del circuito comercial. Hay un problema muchas veces con las obras de Beckett, no sé, en muchas puestas que he visto, que hay un intento de solidarizarse con el público. Hay un intento de caer bien al público. Las veces que yo he participado con algún director que me ha consultado, siempre le decía que tenía que poner una barrera con respecto, digamos, por ejemplo, no hacer Rockabye como una comedia, sino mostrar lo que realmente es. Hacer Footfalls tampoco como una comedia. Vi una puesta en Buenos Aires que estaba justo Stan Gostarsky mirando la puesta y dijo, "It's a very peculiar", una apuesta muy particular, porque el personaje femenino estaba vestido de nena y decía mami, mami, digamos, yo creo que eso traiciona realmente la estética de Beckett. Yo creo que hay que ser muy fiel a una estética particular y que es una estética dolorosa, pero bueno, creo que hay que aceptarla como un hecho estético más. Y aparte la tristeza siempre es bella. La tristeza en Beckett o en Thomas Hardy, que hoy estamos hablando, es una tristeza muy particular y por lo general tiende justamente la tristeza a ser algo bello en muchos aspectos. Pero viene mucha gente al teatro comercial para verlo. Para ver Beckett, sí, después se llevan ciertos sustos, salen, a veces esperan ver una comedia con Godot y si se hace un buen Godot terminan que no comprendieron todavía en el 2018 muy bien qué es lo que sucedió en el escenario. Eso sucede en Buenos Aires, incluso en el teatro comercial. Sí. Y en el off, que mucha gente va porque conoce Beckett y va a ver qué sucede. Yo he visto salir gente del teatro amargada después de ver un espectáculo que se hizo con la dirección de Cecilia Propato, que era Footfalls. Empezaba con Come and Go, Footfalls y después Rockabye. Y la gente salía realmente amargada y preguntando, bueno, ¿qué pasó acá? Y es una apuesta que se hizo hace unos 4 o 5 años en Buenos Aires y yo creo que eso es lo que tiene que funcionar en Beckett. Es una visión particular, quizás me gusta, por una cuestión personal, me gusta esa mirada más terrible de la obra de Beckett, sin dejar de lado también el humor que está, pero yo creo que esa imagen terrible de lo que significa nacer y lo que significa vivir y toda esa representación de eso creo que para mí es central en Beckett. I'm interested we've been talking about theatre and performance here in particular, and I'll ask you, is Beckett purely or mostly known as a playwright here? Because I think, and I also would like you to tell me a bit about the translations that appear in Spanish. Is all of the work available in Spanish? The prose works, for example, are all of the prose works available in Spanish? And if so, is there an interest in developing it? I'm thinking of the great work that's being done at present by Jose Francisco Fernandez, who has incredible energy in turning out so many translations of works, including How It Is quite recently. And it's a huge service that's being done. But it strikes me almost that in a Spanish-speaking context, Beckett is a playwright who really isn't that well known as a prose writer. And does that cause a problem for you and in teaching, for example? Does that cause a problem when you come to prose? La narrativa de Beckett es muy conocida en el mundo hispánico, sobre todo la trilogía, ¿no? Hay obras más breves como How It Is que no tienen tanta circulación
Lo que todo el mundo habla es de El Innombrable, de Malón muere. Las obras breves, como supongo que pasará en todos lados, la obra más breve de Beckett, la última etapa es la menos conocida. Incluso lo más desplazado, creo yo, de lo que es la producción de Beckett es la poesía. La poesía casi nadie la conoce, y los ensayos menos todavía. Pero volviendo a lo que es la narrativa, se hicieron muchas ediciones en español con distinta fortuna. Es muy difícil traducir Beckett al español, en el sentido de que el español es un idioma expansivo y Beckett no es expansivo. Entonces, ¿cómo poder trasladar justamente esa contracción característica de Beckett a una lengua que tiende a recorrer un camino contrario? Yo traduje muy poco Beckett. Lo primero, fui muy valiente y quizá muy osado, lo primero que traduje fue Las Mirlitonat. Pero yo escribo poesía, soy poeta y mi interés iba por ese lado, y siempre trato de encontrar lo primero en Beckett, que creo que es fundamental para que no se transforme incluso en un aburrimiento, es el ritmo. Beckett sin ritmo, yo creo que es uno de los elementos fundamentales de su poética. Y cuando traduje Mirlitonat era buscar primero las palabras más breves en español, las más condensadas que pudiera encontrar, y a partir de ahí empezar a construir ese ritmo, intentar reproducir alguna cercanía con la versión francesa, ¿no? Sí. Yo creo que eso es importante. Después hay muchos casos de traducciones que a mí particularmente no me gustan. El primer poema, Horoscope, se lo ha traducido primero como putoróscopo, la primera traducción que hace Talens, y después creo que esa versión es mejor que la segunda que él hace, que es Orosconio, digamos, donde me parece que la segunda elección que está haciendo Genaro Talens en esa versión es tan obviamente más localizada y rompe con la polivalencia que puede llegar a tener algo prostituido, que es la primera versión, ¿no? El whore como un tiempo que prostituye, el horoscope, ¿no? Como un tiempo que prostituye, un tiempo que degrada, que creo que justamente de eso trata el poema, ¿no? También. Entonces, es muy difícil encontrar muchas veces traducciones, incluso con las variantes de los distintos españoles que hay, ¿no? El español, el castellano de España, el de Argentina, el de Colombia, el de México tienen variantes, tienen ritmos diferentes, y creo que eso también hacen un Beckett en español múltiple también, ¿no? Well, that's an interesting thing that really we don't have in English, that this would be like having dialect translations of Beckett, which actually sounds like a fantastic thing, and I might try and do it myself in a corner of the market. But the idea that you have different versions, Spanish versions, so you're translating constantly into locations, which actually brings us through the idea of how does language work on different levels. One language working on different levels. Por lo general, antes de empezar con los niveles de lenguaje, hay otro factor importante. ¿De dónde traducir Beckett? Las primeras traducciones que se han hecho fueron, incluso en prosa además, fueron del francés. La mayoría de las versiones al español se han hecho del francés, por un lado, en primer lugar por la cercanía, son dos lenguas latinas, pero también porque, por lo menos en Buenos Aires, el francés era un idioma en la década del 50, 60, que en muchos casos tenía más peso y más circulación que el propio inglés. Eso por un lado. Recién ahora José Francisco Fernández, que va a estar hablando sobre la traducción de Habetis de Pacheco, de cómo es en la Beckett Conference, él empezó a hacer traducciones de las versiones inglesas.
Eso tiene que ver también con, bueno, no solamente con la especialización de José, sino también de marcar una diferencia con las versiones anteriores. Hay una elección por parte del traductor de qué es lo que se puede traducir. Y también para mostrar al público hispanoparlante que son dos obras distintas. La versión inglesa y la versión francesa, y que esto es muy discutible, ¿cuál es la original? ¿No? Si la inglesa o la francesa. Las dos son originales. Para mí, particularmente, son reescrituras una de otra. Estaba pensando en una serie en unos poemas, They Come, por ejemplo, que lo escribe en inglés, lo traduce al francés, lo publica, después lo traduce en manuscrito en una edición de Minuit que está en Reading, después no hay texto definitivo, esa es la idea, ¿no? Y creo que las versiones inglesa o francesa, más allá del orden cronológico, son versiones originales porque ninguna es una edición definitiva. Incluso podemos pensar en las versiones en alemán del propio Beckett. Y creo que las traducciones al español tampoco pueden pensarse desde esta perspectiva como definitivas. Y es ahí donde uno puede ver distintos niveles de lenguaje y que tiene que ver con elecciones de época también, ¿no? I think that's interesting. That something that's very current, of course, is discussing translation and self-translation in Beckett, particularly, and always the differences, which because we know he was an inveterate changer of script. So that's something that's very current. But it appears to me now that we have something even more interesting, and opens up a new way of thinking about that in relation to the Spanish translations. As you said, you have someone like Jose Francisco who's negotiating modern translations with the actual translations that were there already and seeing how that works. And I think it opens up a whole area of exegesis, which is huge for that in itself, but also makes us think. It should inform what we think about self-translation in relation to Beckett. So it's coming in from a point outside of what we would have thought about, I think, in relation to self-translation, and giving it a new dynamic almost, something we probably wouldn't have had in relation to translations into other languages. I want to get back, because I particularly want to talk about you again, because you're so wonderful, Lucas, as you know, and being on your own in Argentina. And you really got together to really promote what you felt in your heart. You wanted to solidify this and codify this, and you came along with your idea of Beckett. Yes. Beckettiana. Beckettiana, yeah. Could you tell us a bit more about Beckettiana? Because I've looked at this, as a friend of ours always says, I have a friend in the Pampas who talks about Beckett, and really this is it. And I've seen this from afar, and I've always been fascinated by coming out with this journal. Can you tell us a bit more about it? I know you're going to show us some slides here. Thank you. You're welcome. Decía, bueno, al comienzo que también es una buena oportunidad para presentarle algunas cosas que hacemos en Buenos Aires. Y voy a empezar mostrando. Esta es una edición que sacó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de Assumption, el primer cuento de Beckett de 1929, que la traducción justamente la hizo José Francisco de la Universidad de Almería. José Francisco me escribió, me dijo, mira, tengo la traducción hecha de Assumption, y bueno, organizamos. O'Hara nos dio los derechos de un ensayo sobre ese cuento. Stan Gontarski también nos permitió sacar ese ensayo sobre este relato de Beckett, y el que está acá escribió el prólogo, un humilde prólogo de presentación justamente de ese relato. Otra cuestión también que quería mostrarles, que acaba de salir de Editores Argentinos, Remembering Beckett de Knowlson, una edición en español, que salió hace unos meses nomás. Y por último, comentarles justamente acerca de la revista Beckettiana, que es un proyecto que comienza, como decíamos, en 1992. Si querés poner la imagen.
Los últimos 3 números ya están online, lo pueden consultar. El último número en papel, por cuestiones de recortes económicos, de recorte de subsidios del Estado con respecto a las universidades, bueno, volvemos al problema político, fue el número 12. ¿Cuál es la idea de esta revista? En primer lugar, mostrar los trabajos de investigación en Argentina, en Latinoamérica. Gunari Coronado, por ejemplo, Gunari Prado, que está en la organización de este evento, publicó en Beckettiana, y también dar a conocer la producción hecha por muchos de ustedes en traducción en la revista para los alumnos y para el público hispanoparlante. Daniela publicó hace muchos años, en el año 99, un trabajo sobre Beckett y Leopardi. En este número se publicó, por ejemplo, una conferencia que dio Linda Bensby en la Universidad de Buenos Aires. Siempre tratamos de tener algún par de artículos, 1 o 2 artículos de algunos de los grandes especialistas en el mundo de la obra de Beckett. Acá me hice una pequeña lista de esos colaboradores. Bueno, Daniela, Jean-Michel Rabaté, Klasiliakus, Ackerley, Geneviève Vaz, la artista plástica, Mary Bryden, Linda Bensby, Ruby Kohn también ha colaborado, Angela Murjani, Konstarsky, Toby Zinman, y entre los hispanoparlantes, bueno, José Francisco también ha colaborado con alguna de las notas, algún artículo en la revista. Creo que es una buena posibilidad de acceder a otra perspectiva también de la obra de Beckett. En los primeros números, y esto capaz que después tengo algún problema legal, pero bueno, es para uso de los estudiantes. Edward Beckett, por favor, si escuchas esto, no es para el uso de los estudiantes. En los primeros números a veces hemos hecho traducciones de textos muy difíciles de conseguir en los años 90 de la obra de Beckett. Ahí publiqué justamente esa traducción de Merle Tonat. Hay una versión de Neither hecha por Laura Serrato. Bueno, hay ciertos documentos que salieron por primera vez en Beckettiana, repito, en los años 90, cuando no había mucha circulación de sus textos. Y, repito, era para uso del seminario Beckett, ¿no? Para poder investigar y poder trabajar su obra. Por eso hay otra página que ya es esto es de la revista Beckettiana, y hay otra página, la otra, por favor. Esta es de la biblioteca de la facultad, que digitalizaron todos los números que salieron desde el 92 hasta el 2010, que son los números que solamente salieron en papel. Y creo que cada número está escaneado en PDF y pueden consultarlo, pueden bajarlo, todo es free, todo es gratis, así que pueden hacer también circular este tipo de material que estamos produciendo en la Universidad de Buenos Aires. Creo también, hay colaboradores de Chile. Yo estoy tratando también de conectarme con gente de Colombia, gente, bueno, de España, está Antonia Rodríguez Gago también en conexión, con otros investigadores de la obra de Beckett, hispanoparlantes, para que colaboren y poder hacer esto más internacional aún todavía. Sí. Yeah, and seeing as you've been talking about your magazine, I think we should talk about, or I should talk about our magazine as well, which is I edit the Beckett Circle. And recently we've been changing our attitude for various reasons. One reason is that, of course, that's a beautiful production, but print magazine really has a place that really we can't find anymore. And if you look at the original copies of the Beckett Circle, which is the Society's magazine, they're on A4 paper and they're photocopied and they were sent in the post. But of course that doesn't seem to work now when we have access online through everything. So we're online access only.
And if you're a member of the society, you get access to it. But part of the plan we had, this is with Rhys Tranter, who's also the co-editor, and who's has an online presence. One of his own website has just been catalogued by the British Library as being of international significance. Rhys is very interesting at thinking broadly about how does this work? How do we work it online now? And because we need to broaden out and we want to broaden out, one of the things we've thought about is language. And we've already had I think 1 or 2 reviews of a conference in French. But I was thinking, why don't we have reviews in Spanish, and why don't we have reviews in German? Now, there is an editorial problem basically for proofreading, naturally. But certainly, it should be the repository of all things related to Beckett. And this would be in Spanish, and would be in French, and would be in German, and be in English, to get a dialogue going. And it seems to me that the opportunities for an online magazine are huge compared to what we would have had, although I still have a nostalgia myself for fanzines. But I think that's really an enormous way forward for us. I would say to anybody who's interested in Beckett, who's here, and this is a shameless plug, that you should join up the Samuel Beckett Society to become a fully paid up member, and you will get access to not just the online Beckett Circle, but also the back issues we have going on, because we have them all formatted all the way back. So it's a way actually of working in hand in hand with the actual website that we do have. We have the website samuelbeckett.org, which we are now using as a way of certainly getting out information. We're pretty happy that we get get coverage for as many events as possible. But also we're having interviews with people and having some small amount of performance reviews, and we're trying to open up the dialogue really between having a website and having a magazine, and how does that actually work out itself. And that's going to be interesting in itself, how that will play out over the next few years. I think the idea will be obviously working very closely with you, Lucas, when we're coming to do work in Spanish in particular. And all of us who speak Spanish in the Beckett world know that you are very good to get in touch with us when you want us to do work. Hablando de la internacionalización de Beckett, no sé, hay un espacio que nos está quedando afuera, que es muy importante para los estudios de Beckett en Latinoamérica, que es Brasil. Sí. En Brasil, en San Pablo, yes, y creo que en Brasilia también hay muy buenos investigadores en la obra beckettiana. Habría que agregar el portugués también. Sí. No, you're right. And in fact, we were talking about this, myself and Danny, earlier today, that really the great thing about coming to Mexico is to start off having this actual presence. It's a terrible word to use, a modern word to use, but actually having a presence, and then just getting the strands of information together for people. It's very easy to feel isolated, not just over here, but in various pockets around Europe, around outlying areas like Aberdeen and places like that. Yes. But it's very easy to be isolated as a student, and you will know this yourself, having taught, that we need to coordinate what's happening in the Beckett world and do it on a very concrete basis. And this was the original idea of the International Conference of the Society. The first was held in Phoenix in Arizona, then it went to Antwerp in Belgium, and then went to Halifax, Nova Scotia last year, and then came here and is going to Almería next year, really to get away from the idea of having in the traditional places, although the traditional places are very important as well, but have it in places where everybody seems to have access, and to develop a presence and to develop a thought process about how this works, to contact people who are in various other places. Brazil certainly was on the long-term plan, and certainly the increase in the amount of scholars from India has been fascinating, and it certainly shows that there is a hunger for Beckett out there, and it's something that we would certainly want to develop.
And in Australia, of course, where we have a large community of Beckett scholars working in various places, that finally I think we do it in two ways. We do it online, naturally, because that's the very easy way to do it in a modern way, but also by being present somewhere, I think informs us as Beckett scholars to go out and to make connection, and to make a physical connection and an intellectual connection, but also it allows everybody in a place to concretize their ideas about what Beckett is going to be and how it's going to look. Sure. Eso espero, y que podamos extender cada vez más esto, ¿no? The Beckett To family is a explain, large yeah. family. We refer to each other as the Beckett family. I think we're going to defer to Luce here. She has a microphone. Very fascinating. You talked about the aspect of silence. Now, is aspect of silence, is it evolving into the spectrum? We're talking about spectrum, lo spectral, en todos lados. Piensan que él fue precursor en identificar después de la situación posguerra, esta cuestión de silencio, después del silencio, sigamos esta cuestión del espectro. Yes, I think you're absolutely right. I think one of Beckett's favorite words that he uses in letters as well as his works is haunts. That he always talks about going back to the old haunts. This is in letters. But the presence is never a physical presence or a real presence. It's always a haunting presence. And particularly with place is a spectral presence in his memory. It's a place that doesn't quite concretize itself. I've used that word twice now. The idea that it would come from the silence, I think, is an interesting point. And I think you're going to talk about the political end of that. What is an absence? I think, yes, the absence of the spectrum and haunting is actually all part of the same. I think it's very much in focus, probably in an area that has had a repressive history. Sí, estaba pensando mientras hablabas que el espectro también es el pasado. El espectro se construye todo el tiempo a través de qué es lo mínimo y lo fragmentario que puede reconstruirse en un momento dado. El pasado siempre es un fantasma que acecha y que en realidad es una construcción que se está haciendo continuamente. Esa figura espectral remite a un pasado, como estamos señalando, en Beckett se estaría manifestando a partir de la palabra, y la palabra tiene que ver con una enunciación en un presente. Entonces, el espectro es una construcción también que se hace, me parece a mí, con respecto a qué es lo que podemos recordar, o qué es lo que podemos constituir de algún modo con lo poco que nos queda, con esos restos, ¿no? Como ese buitre de Eccles Bones que se alimenta de la carroña. Y ahí está, creo, ese espectro que evidentemente lo podemos relacionar con la experiencia de la Segunda Guerra. No en el caso de ese poema, pero toda esa
ese periodo entre guerras y después la segunda posguerra tiene que ver con una presencia de lo mortuorio, una experiencia de lo mortuorio. Y en Beckett creo que eso tiene que ver también con la posibilidad de reconstruir a partir de la palabra, del pensamiento, un pasado determinado, en Crap. ¿No? En Crap hay una voz que habla y en unas cintas, y esa voz es espectral también, ¿no? Me parece. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues entonces les agradecemos muchísimo. Yo creo que fue una conversación muy interesante, que es el principio de todos estos diálogos que vamos a tener. Como ustedes saben, Fergal va a tener una charla especializada, especialmente, y Lucas Margarit está con nosotros como conferencista magistral también. Entonces tendremos oportunidad de ahondar todavía más en el conocimiento que ellos tienen de Beckett. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos.